Bienvenidos a AlphaFix, su canal preferido de fanfics. Disfruten el vídeo de hoy y únanse a Patreon, se subirá muchos más fanfics ahí. Que comience. Capítulo 1. Capítulo 1. Cirugía a cielo abierto. El sol del mediodía caía a plomo sobre el asfalto de Metroville. El calor era tan intenso que el aire parecía vibrar. Para el capitán Frank Miller, el sudor que le escocía los ojos era el menor de sus problemas. Llevaba 2 horas contemplando la fachada de cristal del Banco Central de Metroville, 2 horas en las que el mundo se había reducido a una sola manzana, acordonada por patrullas y cinta amarilla policial que ondeaba con la cálida brisa. ¿Alguna novedad, oficial? Se escuchó la voz de un joven reportero a su lado. Miller ni siquiera se giró. Conocía el tono. Una mezcla de ambición y nerviosismo. Carne fresca. La noticia es que no hay novedades, señorita Vance murmuró, con la mirada fija en la entrada del banco. 3 hombres armados, unos 20 rehenes y un silencio de radio que me da un mal presentimiento. Sarah Vance, de Channel 8 News, se ajustó el auricular. Su camarógrafo, un hombre corpulento llamado Dave, mantuvo el pesado equipo al hombro, imperturbable. El equipo SWAT lleva 1 hora en posición. ¿Por qué no han entrado? Porque el líder de estos payasos tiene el detonador en la mano y ha prometido volar el vestíbulo por los aires si ve una sola cabeza con casco asomarse. Estamos en un punto muerto. Un paso en falso y los rehenes pagarán las consecuencias. Era la cruda realidad. 3 pequeños delincuentes habían decidido dar el gran salto y se habían metido en un lío que les superaba. Ahora estaban atrapados, asustados y eran peligrosamente impredecibles. Frank lo había visto docenas de veces. El miedo era más letal que la malicia. El murmullo de la multitud tras las barreras era un zumbido constante, una mezcla de miedo y curiosidad morbosa. Los celulares, en alto, grababan el drama, ajenos al olor a pólvora y a la tensión palpable que solo los que estaban al frente podían percibir. Fue entonces cuando Frank lo vio. En medio de la multitud asustada, había un hombre que no encajaba. No miraba el banco con pánico ni con la boca abierta. Lo observaba. Apoyado despreocupadamente en un parquímetro, vestía una sencilla camisa blanca y vaqueros. Tenía el pelo oscuro, la mandíbula afilada, y en sus ojos había una calma que le heló la sangre a Frank más que la amenaza de bomba. No parecía asustado. Parecía aburrido. ¿Quién es ese tipo?, preguntó Frank a un sargento cercano, señalando con la barbilla. El sargento entrecerró los ojos. No lo sé, capitán. Es un civil. Lleva allí un tiempo. El hombre del parquímetro se irguió de repente. Su lenguaje corporal cambió. El aburrimiento se desvaneció, reemplazado por una determinación tan repentina y absoluta que era casi tangible. Se apartó del parquímetro y echó a andar. Directo a la cinta policial. «Oye, tú. Alto ahí mismo», gritó un oficial novato. El hombre no aminoró la marcha. Se agachó bajo la cinta amarilla como si no existiera. «Deténganlo», rugió Miller, con el corazón en un puño. 2 agentes se abalanzaron sobre el desconocido. El hombre ni siquiera los miró. Se encogió de hombros, un movimiento fluido y preciso, y los 2 policías, ambos corpulentos y entrenados, se tambalearon hacia atrás, desequilibrados por una fuerza inesperada. No fue violenta. Fue despectiva. «Señor, no puede pasar. Es una orden», gritó otro oficial, bloqueándole el paso. El hombre finalmente se detuvo, a centímetros del policía. Le dedicó una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Muévete», dijo con voz tranquila de barítono, pero con un tono amenazante. «O te muevo yo». El policía dudó, desconcertado por la audacia suicida. Ese segundo fue todo lo que el hombre necesitó. Lo rodeó y continuó hacia las puertas de cristal del banco. Caminaba con una calma despreocupada, completamente fuera de lugar en el caos. «Francotiradores, alto el fuego». «Repito, alto el fuego», gritó Miller por la radio mientras corría tras él. «Maldita sea, ¿qué demonios están haciendo? Los van a matar». El hombre llegó a la puerta. Se giró brevemente, no hacia Miller, sino hacia la multitud y las cámaras. Por un instante, pareció disfrutar del caos que había creado. Entonces, sin más, abrió la puerta y entró. El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier explosión. Dentro del banco, el aire olía a sudor y pánico. Los rehenes yacían en el suelo de mármol, sollozando en silencio. 3 hombres con pasamontañas y fusiles de asalto los vigilaban. El líder, un hombre nervioso llamado Rico, hablaba por un teléfono quemador. «No bromeo.
$1.000.000 en una bolsa y un coche imposible de rastrear, o empiezo a enviar gente en bolsas para cadáveres. De repente, el sonido de la puerta principal abriéndose hizo que los tres giraran. Un hombre estaba de pie en la entrada, dejando que la puerta se cerrara suavemente tras él. La luz del sol creaba una silueta. Disculpe, ¿estoy interrumpiendo algo importante?, dijo el recién llegado con un tono de educada curiosidad. Rico apuntó su rifle con manos temblorosas. ¿Quién demonios eres? ¿Una especie de maldito héroe? El hombre inclinó la cabeza. ¿Héroe? No, para nada. Esa palabra es demasiado vulgar. Digamos que soy un entusiasta del control de plagas. Y ustedes, amigos míos, son una plaga. El segundo ladrón, un tipo grande y musculoso, dejó escapar una risa nerviosa. ¿Estás muerto, payaso? Levantó su arma. Nunca llegó a disparar. El hombre de la puerta levantó una mano, con la palma abierta, en un gesto casi perezoso. No hubo destello ni sonido, solo un repentino e intenso resplandor naranja que envolvió el cañón del rifle. El metal se licuó al instante, goteando sobre las manos del matón, quien gritó de dolor y sorpresa. Antes de que terminara su grito, el resplandor se intensificó. El hombretón se quedó rígido, con los ojos abiertos de par en par por un terror silencioso, y entonces, se desmoronó. Se convirtió en una fina lluvia de ceniza gris que se posó suavemente sobre el inmaculado suelo de mármol. Silencio. Los rehenes contuvieron la respiración. El ladrón más joven, un chaval que no tendría ni 20 años, dejó caer su arma con un ruido metálico. Rico, el líder, miró desde el montón de cenizas al hombre en la puerta, su rostro era una máscara de pánico. ¿Qué eres? El hombre sonrió. Yo soy la solución. Disparó su rifle. La ráfaga de balas debería haber destrozado al desconocido, pero ninguna alcanzó su objetivo. A unos 30 centímetros de su cuerpo, las balas se fundieron en el aire, cayendo al suelo como gotas de plomo fundido. ¡Qué desperdicio de munición!, dijo el hombre, chasqueando la lengua. Ahora me toca a mí. Esta vez no levantó la mano. Se quedó mirando a Rico. Una delgada línea roja de luz apareció en el pecho del ladrón. Rico bajó la mirada, confundido. La línea se ensanchó, convirtiéndose en un agujero incandescente. No había sangre, solo los bordes cauterizados de la herida. Rico abrió la boca, pero solo salió un susurro ahogado antes de desplomarse, un agujero perfectamente circular y humeante donde antes estaba su corazón. El ladrón más joven estaba de rodillas, temblando, con las manos en la cabeza. Por favor, no me mates. Solo estaba haciendo lo que me dijeron. El hombre caminó hacia él. Sus zapatos de cuero resonaban en el silencio sepulcral. Se agachó hasta que sus ojos quedaron a la altura de los del niño aterrorizado. El miedo es una enfermedad, dijo en voz baja, casi con compasión. Yo soy la cura. Puso una mano sobre el hombro del niño. Hubo un destello de luz blanca, tan rápido como el flash de una cámara. Y entonces, el niño desapareció. Solo el eco de su terror permaneció en el aire. El hombre se levantó, se sacudió una mota de polvo inexistente de la manga y se volvió hacia los rehenes, que lo miraban petrificados de terror. Bueno, dijo con una sonrisa encantadora. Ya pueden irse todos. Y no se preocupen, la policía se encargará de limpiar este desastre. Cuando la puerta del banco se abrió de nuevo, el capitán Miller casi se atragantó con su propia respiración. El mismo hombre que había entrado minutos antes, salió. Estaba impecable. Ni una gota de sudor, ni un rasguño. Tras él, los rehenes empezaron a salir en fila, tropezando, llorando, algunos vomitando en las jardineras. Estaban aterrorizados, pero estaban vivos. El hombre se detuvo al final de la escalera, parpadeando ante la repentina explosión de flashes y el clamor de preguntas. Ignoró a Miller y a la policía y se dirigió directamente a la fila de prensa con la confianza de una estrella de cine. Sarah Vance fue más rápida que los demás. Se abrió paso a empujones y le puso el micrófono en la cara. Señor, ¿quién es usted? ¿Qué pasó ahí? El hombre le sonrió y, por primera vez, la sonrisa llegó a sus ojos. Era magnética, depredadora. Lo que pasó es que se hizo justicia. Un poco de limpieza. Y, por favor, llámame Jack. Estaba coqueteando con ella. En medio de una masacre, con los restos de 3 hombres aún calientes tras él, coqueteaba con la reportera. Pero, ¿cómo? Esos hombres, los testigos dicen ¿que yo qué? Interrumpió Jack, con un tono seductor. Resolví una situación que estos valientes oficiales no pudieron.
A veces, los problemas graves no se resuelven con medias tintas. Requieren una solución radical. La palabra quedó flotando en el aire. Radical. ¿Qué eres? Insistió Sarah, hipnotizada. Jack se rió. La pregunta pareció transportarlo a otro lugar, a otro tiempo. Su sonrisa se tornó nostálgica por un instante. Buena pregunta. Me la hice hace mucho tiempo, escena retrospectiva 5 años antes. Jack no era Jack. Era John, un nombre tan común como la tierra. Trabajaba en una fundición, con un calor infernal, sudor y un ruido ensordecedor. Odiaba cada segundo. Odiaba el olor a metal quemado, el sabor a fracaso en la garganta y, sobre todo, odiaba a su supervisor, un hombre corpulento y grasiento llamado Murdoch, que disfrutaba humillando a sus empleados. Ese día, el calor era insoportable. Una caldera defectuosa había elevado la temperatura del taller a niveles inhumanos. Murdoch le gritaba a John por un pequeño error, y su aliento a café rancio le golpeaba la cara. Eres un inútil, John. Mi hijo de 8 años podría hacer este trabajo mejor que tú. John apretó los puños. Sintió una extraña y fría rabia creciendo en su pecho. No era la ira habitual, de esas que te dan ganas de golpear una pared. Era algo más profundo, más intenso. Una presión que se acumulaba tras sus ojos. ¿Qué pasa? ¿Te comió la lengua el gato? Se burló Murdoch, empujándolo. John se tambaleó hacia atrás, rozando con las manos una viga de acero al rojo vivo que acababa de salir del horno. Instintivamente, apartó las manos, pero no sintió dolor. Se miró las palmas. No había quemaduras. Estaban intactas. Pero la viga estaba cambiando. El punto donde la había tocado brillaba con una intensidad sobrenatural, derritiéndose, goteando metal fundido al suelo. Murdoch lo vio. Su burla se transformó en confusión y luego en miedo. ¿Qué hiciste? Yo no, empezó John, pero no supo cómo terminar. La presión en su pecho era ahora un volcán a punto de estallar. Murdoch retrocedió un paso, con el rostro pálido bajo la capa de hollín. Aléjate de mí, monstruo. Esa era la palabra equivocada. Fenómeno. La misma que usaban los niños del colegio. La misma palabra que sentía tatuada en la frente cada vez que se miraba al espejo. El volcán entró en erupción. No fue un grito. Fue una ola de calor silenciosa que irradiaba de él. Murdoch, que estaba a unos 3 metros de distancia, se quedó paralizado. Su ropa empezó a humear. Entonces, su piel se enrojeció y se le formaron ampollas al instante. Gritó, un grito inhumano de pura agonía, mientras caía de rodillas, con la carne cociéndose por dentro. John observaba, paralizado, no por el horror, sino por la fascinación. Vio cómo se concentraba la ola de energía, cómo podía sentirla y, con un simple pensamiento, dirigirla. Concentró toda su rabia, todo su odio, en el hombre que se retorcía en el suelo. El grito de Murdoch se apagó bruscamente. Su cuerpo se arqueó y, como un trozo de papel en una hoguera, se consumió en un instante, dejando solo una silueta de ceniza negra sobre el hormigón. John permaneció allí, respirando con dificultad, mientras el aire a su alrededor vibraba con fuerza. Entonces, el miedo lo invadió, un frío gélido en medio del infierno de la fundición. Pero no era miedo a lo que había hecho. Era miedo a la magnitud de lo que era. Esa noche, en su miserable apartamento, el miedo se transformó. Se sentó en la oscuridad, mirándose las manos. No eran las manos de un trabajador. Eran las manos de un dios. Toda su vida se había sentido impotente, víctima de las circunstancias. Pero la verdad era que nunca había sido una oveja. Había sido un lobo, escondido, esperando. La rabia que había matado a Murdoch no había desaparecido. Simplemente se había asentado, transformándose en una claridad fría y absoluta. Él no era como ellos. Era mejor. Superior. El mundo no era un lugar justo. Era un lugar que necesitaba un nuevo tipo de orden. Su orden. Durante los siguientes 5 años, practicó en secreto. Aprendió a controlar el calor, a pasar de infligir quemaduras a disparar ráfagas concentradas. Descubrió que podía desintegrar la materia, borrarla de la existencia. Tenía control absoluto sobre su entorno. Esperó el momento oportuno, la oportunidad perfecta para revelarse al mundo, no como un monstruo, sino como la respuesta a sus plegarias. Fin del flashback. Jack parpadeó, volviendo al presente. La sonrisa regresó a su rostro, más nítida que antes. Se inclinó hacia el micrófono de Sarah Vance, su voz lo suficientemente alta como para que todas las cámaras la captaran. Digamos que siempre he tenido cierta energía interior.
En cuanto a lo que soy, hizo una pausa dramática, saboreando el momento. Puedes llamarme Jack. Gamma Jack. Le guiñó un ojo al reportero, se dio la vuelta y se alejó. Se abrió paso con naturalidad entre la multitud atónita, que se abrió paso ante él. El capitán Frank Miller lo vio partir. Los rehenes estaban a salvo, los criminales neutralizados. Debería haberse sentido aliviado. Pero no fue así. Sintió un profundo y visceral temor en la boca del estómago. Metroville no había encontrado un salvador hoy. Acababa de conocer a su nuevo dueño. Y el precio de esa salvación, Miller estaba seguro, iba a ser altísimo. Comentarios. Votar capítulo 2. Capítulo 2. Ecosiestáticas al avance. Se despertó no por la alarma de su teléfono, sino por el propio teléfono. Vibraba contra la madera de su mesita de noche con una insistencia frenética. Abrió los ojos a la penumbra de su apartamento, desorientada. Por un instante, el terror de la tarde anterior regresó, la imagen de un hombre desintegrándose en una nube de ceniza gris. Luego, el recuerdo de su propio rostro en la pantalla del televisor lo reemplazó. Agarró el teléfono. La pantalla estaba repleta de notificaciones. Cientos de mensajes, menciones en redes sociales, correos electrónicos de colegas y desconocidos. Su informe había revolucionado las redes sociales. Un vídeo pirateado de su transmisión en vivo tenía 17 millones de visualizaciones. El titular, acuñado por un bloguero anónimo, era el que todos usaban ahora. El ángel radiactivo de Metroville. Ángel, susurró Sarah con una risa seca y sin humor. No había nada angelical en los ojos de ese hombre. Una llamada entrante interrumpió su estupor. El identificador de llamadas decía Don Henderson. Su jefe. Respiró hondo y contestó. Sarah. Hola, Tom. Sí, estoy despierto. ¿Estás despierta? Sarah, todo el mundo está despierto y te están mirando. ¿Has visto los números de la mañana? Les hemos dado una paliza a la competencia. Los hemos borrado del mapa. Canal 4 sigue repitiendo la noticia de un gato atrapado en un árbol. La voz de Henderson era un torbellino de euforía y cafeína. Era un hombre que vivía para los ratings, y Sarah acababa de entregarle el mayor éxito de su carrera. Me alegro de oírlo, Tom. ¿Contento? Deberías estar extasiado. Eres el periodista más famoso del planeta ahora mismo. Tu nombre, su nombre, Gamma Jack. Es increíble. Es perfecto. Escúchame, esto es importante. Olvídate de todo lo demás. Tu única prioridad es encontrarlo. Sarah se frotó la frente. El dolor de cabeza que se le acumulaba detrás de los ojos empezaba a latir con fuerza. Don, no creo que sea tan sencillo. Este tipo, no es alguien que salga en la guía telefónica. Nadie sabe quién es. La policía no tiene nada. Me da igual. La policía busca criminales, tú buscas la historia más importante de la humanidad. Quiero la exclusiva, Sarah. La primera entrevista. Imagina la audiencia. Quiero que te sientes con él. Quiero saber de dónde viene, qué quiere, qué desayunó. Lo quiero todo. Entendido. Pero, Don, ¿viste lo que hizo? No arrestó a esos hombres. Los ejecutó. Sin juicio, sin nada. Lo llaman héroe, pero nada, la interrumpió Henderson, con un tono que perdió la euforía y se tornó brusco. Nuestro trabajo no es juzgarlo, sino informar sobre él. Tú eres la cara visible a esta historia. Eres la única con la que habló. Él te eligió, Sarah. No lo arruines. Encuéntralo. Tienes recursos ilimitados. Ahora, ponte a trabajar. Colgó. Sarah se quedó con el teléfono en la mano. El silencio de su apartamento la abrumaba de repente. Tenía la historia de su vida, la oportunidad que siempre había soñado. Y estaba completamente aterrorizada. A 20 kilómetros de distancia, en la comisaría del Distrito Central, el capitán Frank Miller contemplaba una taza de café frío. No había dormido. ¿Cómo podría? Cada vez que cerraba los ojos, veía un agujero humeante en el pecho de un hombre y una sonrisa encantadora en el rostro del asesino. Su escritorio era un caos de informes preliminares con detalles que parecían sacados de una novela de ciencia ficción. Causa de muerte, sujeto 1. Desintegración corporal total. No se recuperaron restos. Causa de muerte, sujeto 2. Perforación torácica por fuente de energía térmica desconocida. Causa de muerte, sujeto 3. Vaporización instantánea. El médico forense, un veterano llamado Al, lo había llamado por la mañana. Su voz sonaba hueca, derrotada. Frank, no sé qué poner en estos informes. Digo que un tipo se convirtió en polvo.
¿Que a otro le hicieron un agujero con un rayo de sol? Me van a retirar la licencia. Un golpe en la puerta de su oficina lo sacó de su trance. ¿Capitán? El sargento Davies asomó la cabeza. Hay gente aquí que quiere verlo. Dicen que es un asunto de seguridad nacional. Antes de que Miller pudiera responder, dos hombres entraron en su oficina. Vestían trajes oscuros idénticos, impecablemente confeccionados, que no encajaban con el ambiente desgastado de la comisaría. No eran policías. Tenían la postura rígida de los militares y la mirada vacía de los altos funcionarios. Capitán Frank Miller, dijo el primero. No era una pregunta. Su voz era tan impersonal como el zumbido de un aire acondicionado. Soy el agente Thorne. Él es el agente Graves. Vendrán con nosotros. Miller se levantó lentamente, con la mano instintivamente cerca de su arma de servicio. Disculpe. ¿Y quién es usted exactamente? ¿El FBI? ¿La CIA? Somos la autoridad competente en este asunto, respondió Thorne, ignorando la pregunta. El caso del Banco Central de Metroville está ahora bajo jurisdicción federal. Todas las pruebas, informes y testimonios relacionados con el incidente serán transferidos a nuestra custodia. Incluyéndolo a usted. Estoy en medio de una investigación, su investigación ha terminado, intervino Graves, con una voz aún más neutra que la de su compañero. Por favor, acompáñenos, capitán. Preferimos no insistir. La amenaza era sutil, pero inconfundible. Miller miró a Davies, que permanecía en la puerta, pálido e inseguro. Luego miró a los dos hombres. Sus expresiones eran indescifrables. Sintió una oleada de frustración e impotencia. Ayer, se enfrentaba a un hombre capaz de derretir a la gente. Hoy, era un gobierno que quería borrarlo todo. Comprendió que ambos problemas probablemente estaban relacionados. De acuerdo, dijo, agarrando su chaqueta. Pero que conste, esto es una protesta formal. Thorne casi sonrió. Anotado. La sala de redacción del Canal 8 bullía de actividad. Cuando Sarah entró, las conversaciones se interrumpieron. Todas las miradas se posaron en ella. Algunos la miraban con admiración, otros con una envidia apenas disimulada. Sintió todas las miradas sobre ella. Ahí está nuestra estrella, dijo Dave, su camarógrafo, acercándose con dos cafés en la mano. Le ofreció uno. Te ves fatal. Me siento fatal, admitió Sarah, aceptando el café. El calor del vaso de papel la reconfortaba. Henderson quiere que lo encuentre. Claro que sí, resopló Dave. Ese hombre vendería a su propia madre por una exclusiva. ¿Y qué le dijiste? ¿Qué podía decirle? Dije que lo intentaría. Eso es lo que se supone que debemos hacer, ¿no? Seguir la historia. Claro. Pero la última historia que investigamos no pudo reducir a la gente a cenizas. Escucha, Sarah, yo estuve allí. Vi la cara de ese tipo. No es un héroe. Es alguien a quien no creo que debamos meternos. Lo sé, Dave. Créeme, lo sé. Pero todo el mundo habla de él. La mitad de la ciudad cree que es la segunda venida de Cristo y la otra mitad tiene demasiado miedo de decir lo que realmente piensa. Si no contamos esta historia, alguien más lo hará. Y probablemente se equivoquen. Se sentó en su escritorio y encendió la computadora. La pantalla de inicio era un mosaico de artículos sobre Gamma Jack. Pasó las siguientes 3 horas en una investigación sin salida. Buscó en las bases de datos policiales cualquier cosa relacionada con incidentes extraños, muertes inexplicables, cualquier indicio de que Jack hubiera actuado antes. Nada. Buscó en registros de propiedad, redes sociales, los foros más oscuros de Internet. No había rastro de él. Es inútil, dijo finalmente, reclinándose en su silla. Es como si hubiera aparecido de la nada ayer. Tal vez lo hizo, dijo Dave, que estaba observándola por encima del hombro. Nadie surge de la nada, respondió Sarah, más para sí misma que para él. Todos venimos de algún lugar. Solo tenemos que averiguar de dónde. El coche que transportaba a Miller no tenía ventanas traseras. Era un vehículo negro y anónimo que se deslizaba entre el tráfico de la ciudad antes de entrar en un túnel de servicio subterráneo. Cuando se abrieron las puertas, no estaban en Metroville. Estaban en un complejo de hormigón y acero. Una mesa de metal, 3 sillas. Sin ventanas. La puerta se cerró con un último clic metálico que le indicó que no se abriría desde dentro. Esperó. 10 minutos después, el agente Thorne entró solo, con una delgada tableta digital. Gracias por su cooperación, capitán. No me dejaste muchas opciones, respondió Miller. Thorne se sentó frente a él.
No había rastro de su anterior comportamiento matón. Ahora era todo negocios, frío y distante. Necesito que me cuentes todo lo que viste ayer. Con todo detalle. No omitas nada, por insignificante que te parezca. Durante la siguiente hora, Miller relató los hechos. Describió al hombre apoyado en el parquímetro, su calma sobrenatural, su trato con los agentes, su entrada al banco. Describió el terror en los rostros de los rehenes al salir. Thorne escuchó sin interrumpir, tamborileando de vez en cuando con los dedos sobre la tableta. Cuando Miller terminó, se hizo un largo silencio. Dijiste que los rehenes estaban aterrorizados, dijo Thorne finalmente. No aliviados. Estaban vivos, pero no se sentían a salvo. Vi sus ojos. Habían visto a un monstruo matar a otros 3. No sabían de qué lado debían estar. Para ser sincero, yo tampoco. Thorne asintió lentamente. Su evaluación coincide con nuestro perfil preliminar. Un individuo con capacidades destructivas de nivel omega, junto con rasgos de narcisismo maligno y un posible complejo de mesías. No actúa por altruismo. Actúa por ego. Actúa como si fuera Dios, corrigió Miller. Una distinción importante, admitió Thorne. Deslizó la tableta por la mesa para que Miller la viera. Hace 5 años. En una fundición del distrito industrial. Un supervisor llamado Murdoch. Murió en un supuesto accidente laboral. En la pantalla se veía una foto granulada de la escena del crimen. Una silueta de ceniza sobre el suelo de cemento, inquietantemente familiar. Hubo un testigo, continuó Thorne. Un trabajador que llamó al 911. Estaba histérico. Habló de un joven empleado, un chico llamado John, que discutió con Murdoch. Dijo que el supervisor simplemente se enfureció. El testigo se retractó al día siguiente y dijo que estaba en shock. El caso se cerró por accidente. John, repitió Miller, sintiendo un escalofrío. ¿Es él? No tenemos una foto nítida de él de entonces. Desapareció justo después del incidente. No hay rastro de él en 5 años. No tiene historial fiscal, ni multas de tráfico, ni actividad con tarjeta de crédito. Es un fantasma. Creemos que ha pasado ese tiempo perfeccionando sus habilidades. Lo que vieron ayer no fue un accidente. Fue una actuación. Un debut. Thorne se puso de pie. Hemos abierto un expediente sobre este individuo. Nombre en clave. Gamma Jack, cortesía de su amigo reportero. Su directiva, capitán, es simple. Regrese a su comisaría. Continúe con su trabajo. Si Gamma Jack aparece de nuevo, su única acción es observar, informar y no intervenir. ¿Está claro? No le hagas frente. ¿Y si empieza a matar a más gente? Entonces nos aseguraremos de que esté observando desde una distancia muy segura, capitán. No tiene las herramientas para lidiar con esto. Nadie en su departamento las tiene. Nosotros sí. Thorne salió de la habitación, dejando a Miller solo con la imagen de la silueta de ceniza y la fría certeza de que la pesadilla apenas había comenzado. Sarah llegó a su apartamento después de las 9 de la noche, agotada física y mentalmente. Había pasado el día persiguiendo a un fantasma y solo tenía dolor de cabeza y la creciente sensación de que la situación la superaba. Pidió comida china y se sirvió una copa de vino, intentando desconectar. Puso las noticias. Su propio rostro la miraba desde la pantalla. Un panel de expertos debatía sobre Gamma Jack. ¿Era un héroe? ¿Una amenaza? ¿El siguiente paso en la evolución humana? Todos hablaban de él, pero nadie sabía nada. El timbre de su teléfono la sobresaltó. Era un número bloqueado. Dudó un segundo antes de contestar. Hola. Hubo silencio al otro lado de la línea, solo una leve estática. Señor Avance. La voz. Era él. Inconfundible. Suave, profunda, y con ese mismo tono de arrogancia divertida. El corazón de Sarah empezó a latirle con fuerza. ¿Quién es? Preguntó, aunque ya lo sabía. Vamos, no seas modesto. Sé que reconoces mi voz. La has estado reproduciendo todo el día en tu cadena. Un ángulo de cámara muy favorecedor, por cierto. Se le secó la boca. Se levantó y caminó hacia la ventana, contemplando la inmensidad de luces de la ciudad, buscándolo instintivamente entre ellas. ¿Cómo conseguiste este número? Una risa suave llegó a través del teléfono. Te sorprendería lo fácil que es conseguir cosas cuando la gente está dispuesta a ayudar. Parece que soy bastante popular. Gracias, en gran parte, a ti. Debería enviarte flores. ¿Qué deseas? La pregunta es, ¿qué quiere, señora Vance? Se ha pasado todo el día buscándome.
Ha tenido a todo su equipo revolviendo cada piedra de esta ciudad. Pues bien, aquí estoy. La encontré. El subtexto era claro. Él tenía el control. Siempre lo había tenido. Quiero una entrevista, dijo Sarah, intentando que su voz sonara más firme de lo que sentía. Lo sé. Y lo vas a conseguir. Creo que es hora de que el mundo conozca a su nuevo, hizo una pausa, como buscando la palabra perfecta, Salvador. Pero será bajo mis condiciones. ¿Cuáles son tus condiciones? Mañana por la noche. A las 10 en punto. El restaurante Spire, en lo alto de la torre Nakatomi. Reserva la mesa de la esquina, la que tiene vistas a la ciudad. Y ven solo. Sin cámaras, sin micrófonos ocultos, sin tu corpulento amigo, Dave. Solo tú y yo. Una conversación. ¿Y cómo sé que es seguro? ¿Cómo sé que no? ¿Que no te convertiré en cenizas? Completó la frase por ella, con un tono divertido que se volvió gélido por un instante. Si quisiera hacerle daño, señora Vance, no la estaría llamando. Considérelo una oportunidad profesional. La más importante de su vida. No la desperdicie. El silencio se prolongó. Sarah podía oír su propia respiración, rápida y superficial. Era una locura. Era un suicidio profesional, y muy posiblemente, un suicidio literal. Pero también era la única salida. Estaré allí, dijo finalmente. Sabía que lo haría. Tiene determinación, señora Vance. Me gusta eso. La línea se cortó. Sarah permaneció junto a la ventana un buen rato, contemplando la ciudad. Se dio cuenta de que ya no era solo una reportera buscando una noticia. Era una jugadora en el juego de otra persona, y no tenía ni idea de las reglas. Comentarios 0 comentarios. Votar capítulo 3. Capítulo 3. El ojo en el cielo. Sarah se miró en el espejo. El reflejo que la devolvía era el de una desconocida. Llevaba un vestido oscuro, sencillo y profesional, pero sentía que se vestía para una batalla que no entendía. Había pasado la última hora decidiendo qué ponerse. ¿Qué te pones para cenar con un hombre que puede reducirte a cenizas si dices algo inapropiado? ¿Intentas parecer inofensiva o proyectas una seguridad que no sientes? Al final, optó por el anonimato, por algo que no llamara la atención. Quería ser una periodista que hace su trabajo, no un blanco. Su teléfono sonó en la cómoda. Era Dave. Solo llamo para asegurarme de que no has muerto todavía, dijo sin preámbulos. Su voz estaba cargada de genuina preocupación. Todavía no. La cena es en una hora, respondió Sarah, intentando que su voz sonara más ligera de lo que se sentía. Sarah, por favor. No te vayas. Llama a Anderson, dile que tienes la peor gripe de tu vida. Dile que te atropelló un autobús. Lo que sea. Esto no es una historia, es una trampa. Tengo que irme, Dave. Es la única manera. ¿La única manera de qué? ¿Ganar un premio? ¿De qué te servirá si terminas como una mancha en el suelo de un restaurante caro? Este tipo no es nuestro amigo. No sigue nuestras reglas. Lo sé. Pero alguien tiene que contar esta historia. Alguien tiene que mostrarle al mundo quién es realmente. Si no lo hago yo, lo hará otro. Alguien que quizá solo quiera convertirlo en una celebridad. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Dave suspiró, un sonido pesado y resignado. Está bien. Está bien, lo entiendo. Pero prométeme algo. Si las cosas se ponen feas, si sientes que algo anda mal, levántate y vete. No te quedes solo por la historia. Ninguna historia vale tanto. Lo prometo, mintió Sarah. Sabía que no se iría. No podía, aunque quisiera. La curiosidad y la ambición eran más fuertes. Mantén el teléfono encendido. Mantén la línea abierta si puedes. Déjalo sobre la mesa. Lo haré. Gracias, Dave. Colgó y se miró una última vez en el espejo. El corazón le latía con fuerza. No era soldado ni policía. Era reportera. Para enfrentarlo, solo tenía un bolígrafo y una grabadora en el bolso. Y esa noche, iba a la guerra. En una camioneta de reparto sin identificación, estacionada en un callejón oscuro con una vista perfecta de la entrada de la torre Nakatomi, el agente Thorne miraba una serie de monitores. ¿Está activa la intervención telefónica? Preguntó Thorne, con la mirada fija en la pantalla principal, que mostraba una imagen térmica del vestíbulo del edificio. Un joven agente con auriculares, al que Thorne se refirió únicamente como Chen, asintió. Totalmente activo, señor. El software de rastreo está conectado. En cuanto entre al edificio, tendremos acceso a los planos y a las cámaras de seguridad internas. Bien. ¿Y los equipos de respuesta?
2 equipos de asalto ligero en espera 3 cuadras al este. Un equipo de contención no letal 2 cuadras al norte. Francotiradores con munición de pulso electromagnético en los tejados de los edificios Silon y Viridian. Tienen una línea de visión clara hacia el restaurante. Recuérdeles el protocolo, dijo Thorne con un murmullo agudo. Nadie se mueve sin mi orden directa. No lo atacamos. No lo provocamos. Solo escuchamos, observamos y aprendemos. Este hombre es arrogante, y la gente arrogante comete errores. Quiero saber cada error que comete. Señor, dijo Chen, vacilante. ¿Estamos seguros de que basta con intervenir su teléfono? ¿Y si se da cuenta? Es una reportera nerviosa que va a la entrevista de su vida, respondió Thorne con una confianza férrea. Lo último en lo que estará pensando es en contramedidas de vigilancia. Estará demasiado ocupada intentando no decir algo que la lleve al plato principal. Ahora, silencio. Quiero concentración total. El capitán Frank Miller odiaba sentirse inútil. Y ahora mismo, sentado en su sedán sin distintivos a 4 cuadras de la torre Nakatomi, la inutilidad era aplastante. En el asiento del copiloto, llevaba unos binoculares de alta potencia y un termo con café ya frío. Thorne le había dado una orden directa. Que se alejara. Y allí estaba, desobedeciendo de la forma más patética posible. Observando desde la distancia, demasiado lejos para hacer algo, pero demasiado cerca para tener la conciencia tranquila. La radio de la policía estaba en silencio. Una orden superior había emitido una orden de no transmitir para este sector. Estaba solo. Enfocó los binoculares en la entrada del restaurante de la azotea, un punto de luz brillante en la cima del rascacielos. Vio diminutas figuras moviéndose. Camareros y clientes. Se sintió como un espectador viendo una obra de teatro en un idioma que no entendía, pero sabiendo que el tercer acto terminaba con todos los personajes muertos. Encendió un cigarrillo, el primero en 5 años. El humo le quemó la garganta, pero ese pequeño acto de rebeldía autodestructiva lo tranquilizó un poco. Sabía que Thorne tenía a su gente por todas partes. Gente con tecnología y armas que ni siquiera podía imaginar. Y aún así, tenía la horrible sensación de que estaban completamente superados, frente a una amenaza que no entendían. El restaurante Spire era un ejercicio de discreta opulencia. Suave música de piano, el discreto tintineo de los cubiertos y el murmullo de las conversaciones de la élite de Metroville. Pero el verdadero atractivo era la vista. Las paredes de cristal ofrecían un panorama de 360 grados de la ciudad, una extensión de luces que se extendía hasta el horizonte. Jack ya estaba allí. Estaba de espaldas a la entrada, mirando por la ventana, con las manos en los bolsillos. Llevaba un traje oscuro que parecía a su medida. Al acercarse Sarah, se giró y una sonrisa le iluminó el rostro. Parecía un empresario exitoso, un corredor de bolsa celebrando un buen día. No parecía un asesino en masa. Señorita Vance. Qué puntual. Dijo con una voz suave y barítona que atravesaba el ruido de fondo. Me alegra que haya podido venir. Le retiró la silla. El gesto fue tan cortés, tan normal, que desarmó por completo a Sarah. Gracias, señor Jack. Solo Jack, por favor. Señor Jack suena como el dueño de algún bar de mala muerte. Se sentó frente a ella, sin apartar la mirada de ella ni un segundo. No eran los ojos de un loco. Eran inteligentes, analíticos y extrañamente divertidos, como los de un científico observando un espécimen interesante. Se acercó un camarero. ¿Te gustaría algo de beber? Una botella de Chteau Margaux del 82, dijo Jack sin mirar la carta. Y tráela ya decantada. La señorita Vance y yo tenemos mucho que hablar. El camarero asintió y se fue. Es una elección cara, comentó Sarah, sacando una pequeña grabadora de voz de su bolso. La vida es demasiado corta para el vino barato, respondió Jack. Su mirada se posó en el bolso de Sarah, donde apenas se veía el borde de su celular. Me alegra que hayas venido sola. Bueno, casi sola. A Sarah le dio un vuelco el corazón. Se quedó paralizada, con la mano a medio camino hacia su bolso. Disculpe. Tu teléfono, dijo Jack con la misma sonrisa tranquila. Está encendido, ¿verdad? Y la línea está abierta. Un pequeño seguro de vida, supongo. O quizás solo estás siguiendo órdenes. Dile a la agente Thorne que su elección de software de vigilancia es bastante mediocre. Hay una versión más nueva con menos latencia. En la camioneta, Chen se quitó los auriculares como si la hubieran quemado. Mierda. Él lo sabe. Thorne se inclinó hacia el micrófono principal. ¿Cómo es posible? El dispositivo no tiene retroalimentación detectable.
No lo sé, señor. Pero él sí lo sabe. Te llamó por tu nombre. Los demás agentes en la furgoneta se miraron entre sí. Su confianza profesional se desvaneció y fue reemplazada por una tensión palpable. Thorne guardó silencio un momento, con los nudillos blancos sobre la consola. Sigan escuchando, dijo finalmente, con un susurro amenazador. No ha cortado la conexión. Esto no es una brecha de seguridad. Es una invitación. Quiere que escuchemos. Sarah sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Miró a Jack, intentando mantener una fachada de calma que no sentía. No sé de qué estás hablando. Jack se rió, un sonido genuino y divertido. Por favor, señorita Vance. No insulte mi inteligencia, y yo no insultaré la suya. Ambos sabemos que esta cena es una función para un público mucho mayor que nosotros dos. Relájese. De hecho, es mejor así. Ahorra tiempo. Ahora puedo hablar con usted y sus jefes al mismo tiempo. Es eficiente. El camarero llegó con el vino, sirvió una copa a cada uno y se retiró con una reverencia. Jack levantó su copa. Por la transparencia, dijo. Sarah no levantó la suya. Encendió la grabadora. La gente quiere saber quién eres. ¿De dónde vienes? Vengo de un lugar donde la gente se conforma con muy poco, respondió Jack, tomando un sorbo de vino. Un lugar donde se castiga a la excelencia y se celebra la mediocridad. Vengo del mismo mundo que todos los demás. La única diferencia es que decidí dejar de fingir que me gustaba. El incidente en la fundición de hace 5 años. Murió un hombre. Su supervisor, Murdoch. Jack dejó su copa sobre la mesa. El sonido del cristal al rozar el lino se oyó nítido en el silencio. Su sonrisa no flaqueó, pero su mirada se volvió fría. ¿Eso te dijeron tus amigos de los auriculares? ¿Un incidente? Fue una lección. Murdoch era un abusón que disfrutaba del poder que tenía sobre los demás. Simplemente le mostré lo que era el verdadero poder. Fue mi primer borrador. Desde entonces, he perfeccionado mi técnica. Los hombres del banco. Eran criminales, sí, pero ustedes los ejecutaron. Los extirpé, corrigió. Eran un tumor, señorita Vance. Cuando un cirujano extirpa un tumor, no lo llaman verdugo. Lo celebran como un salvador. La ciudad estaba enferma. Comencé el tratamiento. ¿Y quién te dio el derecho de decidir quién vive y quién muere? ¿Quién les dio el derecho a aterrorizar a 20 inocentes? ¿Quién le da a su gobierno el derecho a enviar jóvenes a morir en guerras por petróleo? Los derechos no se dan. Se toman. Por quienes tienen la fuerza y la voluntad para ejercerlos. Se reclinó en su silla, mirando directamente a Sarah, pero ella sabía que sus palabras estaban dirigidas a la camioneta, a Thorne, a Miller, a cualquiera que estuviera escuchando. Miren esta ciudad. Miren este mundo. Está gobernado por comités, por burócratas asustados y políticos corruptos que se esconden tras leyes que ellos mismos redactan. Son débiles. Y su debilidad está a punto de destruirlo todo. Yo no soy el monstruo. Soy la cura para un sistema fallido. Está manifestando sus intenciones, susurró Thorne en la furgoneta. Se cree una especie de revolucionario. Suena más como un tirano, murmuró Chen. Thorne no respondió. Solo escuchó, con el rostro desfigurado por la intensa concentración, intentando reconstruir el rompecabezas de la psique de Jack. Miller bajó los binoculares. No oía nada, pero veía la tensión en la postura del reportero y la calma depredadora en la de Jack. Sabía que, de una forma u otra, la noche terminaría en sangre. ¿Y cuál es tu plan? Preguntó Sarah con voz ligeramente temblorosa. ¿Convertirte en juez, jurado y verdugo del mundo? No seas tan dramático. Mi plan es mucho más simple. Es eficiencia. Es orden. Es un mundo donde la gente como yo no tenga que esconderse y la gente como los de ese banco no tenga la oportunidad de hacer daño. Un mundo donde el poder esté en manos de quienes pueden usarlo. La gente te tiene miedo. La gente le teme a lo que no entiende, respondió Jack. Y por eso estás aquí. Para ayudarles a entender. Serás mi traductor. Les contarás mi historia. Les mostrarás que no hay nada que temer, siempre que estén del lado correcto de la historia. Se inclinó hacia adelante y su voz bajó a un susurro confidencial. Y ahora, un mensaje para el agente Thorne. Dígales a sus jefes que su tiempo se acabó. Sus agencias, sus reglas, sus secretitos, están obsoletos. Esta ciudad, y pronto el resto de este patético planeta, está bajo una nueva administración. Mía. La vigilancia ha terminado. Jack se puso de pie. Gracias por la conversación, señorita Vance. Ha sido instructiva.
Pero creo que ya he acaparado la atención demasiado tiempo. Miró la ciudad que se extendía abajo. Esta ciudad habla demasiado. Hay demasiado ruido. Hay demasiada luz inútil. Necesita aprender a apreciar el silencio de vez en cuando. Levantó una mano. Sarah no vio nada, pero sintió un cambio en el aire, una vibración sorda que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Y entonces, las luces se apagaron. No solo en el restaurante. Sarah miró por la ventana y vio cómo Metroville se hundía en la oscuridad. La red eléctrica colapsó en una onda expansiva que se originó en la torre. Manzana a manzana, la ciudad de las luces se convirtió en un abismo negro. El apagón fue total y absoluto. El único sonido eran los gritos ahogados de los demás clientes y el repentino silencio de un mundo desconectado. En la camioneta de Thorne, todos los monitores chispearon y se apagaron. Las luces de emergencia parpadearon y se apagaron. Quedaron sumidos en una oscuridad total y un silencio electrónico. Informe de situación. Gritó Thorne en la oscuridad. Todo está muerto, señor. Dijo la voz aterrorizada de Chen. No fue un desmayo normal. Fue un pulso. Un pulso electromagnético. La escala, es imposible. En su coche, la radio de Miller emitió una ráfaga de estática y luego se quedó en silencio. Observó cómo la ciudad a sus pies desaparecía en la oscuridad. No fue un fallo técnico. Fue una demostración de poder. En el restaurante, las luces de emergencia parpadearon, proyectando un resplandor rojo fantasmal. Iluminaron la mesa de Sarah. Estaba vacío. Jack se había ido. Un minuto después, tan repentinamente como se habían ido, las luces de la ciudad volvieron a la vida. La electricidad regresó. En la furgoneta, los sistemas de Thorne se reiniciaron con una cacofonía de alarmas. Encuéntrenlo. Térmica, satélite, lo que sea. Rugió Thorne. Chen escribió frenéticamente. No hay nada, señor. No hay señal de calor. No hay señal. Ha desaparecido. Thorne se recostó en su asiento, mirando la pantalla, ahora vacía, que una vez mostró el rostro sonriente de Jack. Lo que sentía en el pecho no era solo ira por el fracaso de su operación. Era algo más primitivo. Era miedo. Un miedo frío y profesional. Dios mío, susurró Chen. No lo invoquen, dijo Thorne con voz apenas audible. Hemos subestimado por completo la naturaleza de la amenaza. En el restaurante de Spire, Sarah estaba sentada sola en su mesa, temblando. Un camarero, uno de los agentes de Thorne, se dio cuenta, se acercó a ella, pálido. Su intento de normalizar había sido un completo fracaso. Señora, ¿está todo bien? Sarah no respondió. Simplemente miró por la ventana la ciudad ahora iluminada. Sabía, con una certeza que la heló hasta los huesos, que esto no había sido una entrevista. Había sido una declaración de guerra. Y apenas había comenzado. Capítulo 4. Capítulo 4. Activo 0. La sala de reuniones no tenía ventanas. Estaba ubicada en el séptimo subsuelo de un edificio anodino en Washington, D.C., un lugar que oficialmente no existía. El agente Thorne estaba de pie frente a una enorme pantalla holográfica, con el rostro iluminado por las imágenes cambiantes. Frente a él, sentada a la cabecera de una larga mesa de obsidiana, estaba la directora Catherine Shaw. Era una mujer de unos 60 años, con el cabello plateado recogido en un moño severo y unos ojos que parecían haberlo visto todo sin impresionarse por nada. El incidente de Chicago ocurrió hace 72 horas, decía Thorne, con un tono monótono que apenas disimulaba la urgencia. Un conocido capo de la droga, Gianni el Gordo Romano, fue encontrado en su ático. Él y sus 5 guardaespaldas estaban, según el informe del forense, cristalizados. Envueltos en una especie de capullo de cuarzo que emergía del suelo de mármol. El agresor dejó una nota en la pared, escrita con aerosol. Decía: sacando la basura. La imagen en pantalla cambió, mostrando la grotesca escultura de hombres atrapados en cristal. Shaw no parpadeó. Continúe, agente. Hace 48 horas, en Miami. Un concejal con presuntos vínculos con el lavado de dinero, Robert Brand, fue interceptado mientras conducía. Su vehículo fue desmantelado pieza por pieza a su alrededor en menos de un minuto, en plena hora punta. Los testigos describen las piezas flotando en el aire antes de caer limpiamente a los lados de la carretera. Brian quedó sentado en su asiento sobre el chasis del coche, completamente ileso, pero en estado de shock. El agresor era, según los testigos, un adolescente que ni siquiera tocó el coche. La pantalla mostraba un vídeo tembloroso tomado por un teléfono celular.
tuercas y tornillos desatornillándose, puertas levitando. Y el más reciente, anoche en Los Ángeles, continuó Thorne, con la voz ahora teñida de una gravedad innegable. Un almacén usado por una red de tráfico de personas. El equipo del FBI que entró encontró a los 12 miembros del grupo. No estaban muertos. Estaban unidos. Fusionados orgánicamente con las paredes de hormigón del edificio. Seguían vivos, director. Conscientes. El responsable de esto no dejó ninguna nota. Solo un símbolo grabado a fuego en el suelo. Thorne apagó el proyector. El silencio en la sala era absoluto. Son casos aislados, dijo Shaw finalmente, aunque su tono la delató. Justicieros oportunistas, inspirados por las noticias. Con el debido respeto, director, no lo creo, replicó Thorne. Los análisis de energía residual de las 3 escenas del crimen son diferentes, lo que indica autores distintos. Pero el método, la ideología, es idéntico. Precisión, poder abrumador y una justificación moralista para la violencia extrema. No es casualidad. Jack no solo apareció en las noticias. Envió una invitación. Les dijo a todos los que eran como él que ya no tenían que esconderse. Se acercó a la mesa, apoyando las manos sobre la superficie fría y oscura. Esto no es un problema de contención. Es una epidemia ideológica con armas biológicas. Cada día que pasa, su leyenda crece, y con ella, el número de estos acólitos. Ya no estamos buscando a un solo hombre. Nos enfrentamos al nacimiento de una nueva era de anarquía. No podemos quedarnos mirando. Shaw miró fijamente la pantalla, ahora oscura, tamborileando suavemente con los dedos sobre la mesa. Durante casi un minuto, no dijo nada. Thorne esperó, sabiendo que la mujer que tenía delante estaba considerando opciones que quitarían el sueño a la mayoría de los presidentes. Tiene razón, agente, dijo Shaw finalmente, con voz fría y precisa. Nuestros métodos de observación son inútiles contra él. La fase de observación ha terminado. La estrategia está cambiando de pasiva a proactiva. ¿Está usted autorizando el uso de fuerza letal? Preguntó Thorne. Shaw dejó escapar una risa fría y seca. ¿Qué fuerza? ¿Qué pelotón de fusilamiento podemos enviar tras él? ¿Uno que pueda derretir a 1 kilómetro de distancia? No, agente. No se lucha contra una fuerza de la naturaleza con armas y balas. Se lucha contra otra fuerza de la naturaleza. Se levantó y caminó hacia una pared que parecía sólida. Presionó una sección y la pared se deslizó a un lado, revelando un ascensor privado. Ven conmigo, Thorne. Es hora de que te muestre por qué esta organización ha sobrevivido durante 60 años. No es por nuestra capacidad de espiar, sino por nuestra capacidad de anticipar lo impensable. El descenso fue largo y silencioso. El ascensor no tenía indicadores de piso, solo una creciente sensación de presión en los oídos. Al abrirse las puertas, no condujeron a un pasillo de oficinas, sino a un laboratorio que parecía de otra generación tecnológica. Paredes blancas y estériles, científicos con batas de laboratorio moviéndose en un silencio casi reverencial, y el zumbido de fondo de una energía masiva, apenas contenida. Un hombre mayor, de cabello despeinado y la misma mirada inteligente, pero mucho más cansada, que Thorne, se acercó a ellos. Llevaba una bata de laboratorio sobre una camisa arrugada. Director Shaw dijo con un leve asentimiento. No lo esperaba tan pronto. Las circunstancias han acelerado el cronograma, Dr. Harris, respondió Shaw. El agente Thorne necesita acceder al programa. El Dr. Harris miró a Thorne y, por primera vez, el agente vio un destello de algo que parecía una mezcla de lástima y resentimiento en los ojos del científico. Marcus. Todavía te pareces a tu padre. Harris, respondió Thorne, con un tono formal pero con un trasfondo de historia compartida. Ha pasado mucho tiempo. Parece que no lo suficiente, murmuró el doctor. Sabes lo que pides, ¿verdad? Sabes a qué quieres abrir la puerta. Sé que el mundo allá arriba está cambiando a una velocidad que no podemos controlar, dijo Thorne con voz firme. Necesitamos una respuesta. No es una solución. Es un factor impredecible con la capacidad de destruir una ciudad, replicó Harris, bajando la voz a un susurro urgente. Lo hemos mantenido estable durante 15 años. Equilibrado. Sacarlo de aquí, exponerlo al caos del mundo exterior, es un riesgo incalculable. El riesgo es un lujo que ya no podemos permitirnos, doctora, intervino Shaw, con una voz que no dejaba lugar a réplicas. El protocolo activo 0 ya está oficialmente en vigor. Llévenos con él. Harris los miró a ambos por un momento, con una profunda tristeza en los ojos. Luego, suspiró y se dio la vuelta.
Como quieras. Pero que conste que, una vez que lo liberes, no habrá forma de volver a encerrarlo. Los guió por el laboratorio, pasando junto a bahías de contención y equipos cuyo propósito Thorne solo podía adivinar. Llegaron a una serie de puertas circulares de titanio, como las de una bóveda de banco, que se abrieron con un silbido de aire presurizado. El zumbido de energía se hizo más intenso. Tuvimos que construir estas instalaciones a 2 kilómetros bajo tierra, explicó Aris mientras caminaban por un pasillo iluminado por una luz azul pálido. El lecho de roca de granito ayuda a contener sus fluctuaciones pasivas. ¿Fluctuaciones? Cuando duerme, a veces tiene pesadillas, dijo Aris con una sencillez escalofriante. La temperatura en un radio de 10 metros puede descender hasta el cero absoluto. O las bombillas de todo el nivel se funden. Es un sumidero de energía biológica. Absorbe y consume todo tipo de energía a su alrededor. Es su naturaleza. Finalmente, llegaron a la última puerta. Era diferente. No era de metal, sino de un material translúcido y lechoso que parecía absorber la luz. La celda está inundada de gas argón y un sedante de baja concentración. Esto mantiene su metabolismo al mínimo, dijo Aris, colocando la mano sobre un escáner. Le quita el apetito. La puerta se deslizó hacia arriba, revelando una habitación blanca y esférica. En el centro, sentado sobre una sencilla plataforma de piedra, había un joven. No tendría más de 25 años. Era delgado, pálido, con el pelo negro y liso que le caía sobre los ojos. Vestía un uniforme blanco sencillo y sin costuras. No estaba encadenado. No parecía peligroso. Parecía frágil. Lo único inquietante eran sus ojos. Cuando los levantó para mirarlos, Thorne vio una quietud antinatural, un vacío profundo y expectante. Caín, dijo Thorne, y su voz resonó en la habitación silenciosa. El joven Caín inclinó la cabeza. No habló. Te necesitamos, continuó Thorne. Una sonrisa casi imperceptible se dibujó en los labios de Caín. Su voz, cuando finalmente habló, era un susurro áspero, áspera por la falta de uso. Me necesitas. Hace una semana, necesitabas que me quedara en esta caja. Las cosas han cambiado. Ha aparecido alguien. Alguien como tú. La mirada de Caín se enfocó por primera vez. El vacío fue reemplazado por una chispa de intensa curiosidad. ¿Como yo? Susurró. Mentiroso. Me dijiste que era el único. Nos equivocamos, admitió Thorne. Es fuerte. Peligroso. Está matando gente. Se cree superior a todos. Caín se puso de pie con un movimiento fluido y silencioso. Era más alto de lo que parecía sentado. ¿Y por qué debería importarme? Este mundo no es mío. Mi mundo es esta habitación. Porque está ahí fuera, viviendo, respirando, haciendo lo que quiere, dijo Thorne, eligiendo sus palabras con sumo cuidado. Mientras estés aquí, él es libre. El anzuelo estaba puesto. La mandíbula de Caín se tensó. La idea de otro ser como él, pero libre, era una afrenta directa a su existencia. ¿Tiene un nombre? Se hace llamar Gamma Jack. Caín saboreó el nombre. Gamma, susurró. Interesante. Una hora después, Caín se encontraba en una cámara de pruebas esférica del tamaño de un hangar de aviones. Vestía el mismo uniforme blanco. Thorne, Shaw y Aris observaban desde una sala de control blindada. Su poder es la antítesis de la energía, explicó Aris, con las manos sobre una consola. No crea nada. Absorbe. Radiación, energía cinética, térmica, bioelectricidad, todo. Lo metaboliza. Pero necesita una fuente. Lleva años a dieta de subsistencia. Veamos cómo reacciona a un aperitivo. Presionó un botón. Desde una abertura en el techo de la cámara, se liberó un dron de combate. El dron se lanzó hacia Caín, con sus armas brillando al cargar. Dispara un pulso de plasma, ordenó Thorne. El dron disparó una esfera de energía azul y crepitante. Caín no se movió. Ni siquiera levantó la mano. Simplemente observó cómo se acercaba la esfera de plasma. A pocos metros de él, el proyectil pareció impactar contra una pared invisible. Pero no explotó. La energía fue absorbida. Rayos de luz azul se desprendieron de la esfera y fluyeron hacia el cuerpo de Caín, que brilló débilmente por un instante. La esfera de plasma se encogió y se desvaneció. Asombroso, murmuró Thorne. No has visto nada todavía, dijo Aris. El dron, que ahora volaba en círculos, abrió fuego con sus cañones automáticos. Dispararon munición trazadora de velocidades supersónicas.
De nuevo, se detuvieron en el aire a pocos metros de Caín, perdiendo toda su inercia cinética y cayendo al suelo sin fuerza alguna. Caín miró el dron. Y por primera vez, sonrió. Extendió una mano. No salió ningún rayo. En cambio, el dron pareció perder energía. Sus luces parpadearon. Sus rotores se ralentizaron. Se estaba descargando. En cuestión de segundos, la máquina de combate de vanguardia se apagó por completo y cayó del cielo, estrellándose contra el suelo con un golpe sordo y metálico. Caín bajó la mano. Su piel tenía un poco más de color. Su postura era un poco más erguida. Había comido. De vuelta en la sala de observación, un silencio tenso llenó la habitación. Shaw se volvió hacia Thorne. Prepárenlo. Lo quiero en Metroville en 24 horas. Más tarde, Thorne volvió a estar frente a la celda de Caín. La puerta estaba abierta. Te sacaremos de aquí, dijo Thorne. Te daremos un objetivo. Ayúdanos a detener a Gamma y aquí tendrás una nueva vida. Una con y más espacio. Caín lo miró. Su curiosidad ahora se mezclaba con un hambre apenas disimulada. Acepto. Quiero conocerlo. Quiero saber si es como yo. Tu misión es neutralizarlo. Nada más. Por supuesto, dijo Caín, con una sonrisa más amplia y mucho más inquietante. Lo encontraré. Y luego, tendremos una conversación muy larga. Y por tu bien, Marcus, más te vale que me guste lo que dice. Thorne se giró para irse, con un escalofrío que le recorrió la espalda a pesar de su entrenamiento. Mientras caminaba por el largo pasillo, la voz de Aris llegó a su lado. ¿Lo has desatado, Marcus? Hice lo que era necesario. Recuerda lo que te dije una vez, dijo Aris, deteniéndose para mirarlo. Lo mantuvimos con el mínimo de energía para sobrevivir. Ahora lo has liberado en un mundo lleno de ella. No se detendrá. No sabrá cómo.